amigos emprendedores y empresarios a un nuevo Eureka Hablemos de Negocios. Hoy estoy muy contenta, muy complacida también porque tengo el honor de presentarles a un especialista en analítica de datos. Nos acompaña desde Argentina Cristian Ruggiero. Él es de Argentina, como bien les mencioné, y tiene la profesión de consultor de negocios. Es un coach maravilloso y está con nosotros aquí para compartir con todos ustedes las recomendaciones que necesitamos como emprendedores y empresarios hoy en día. Bienvenido. Para mí Honduras es como mi segundo hogar, así que sí. ¿Has venido anteriormente? Sí, he venido anteriormente y bueno, prácticamente resido aquí también. También residís por acá. Muy bien. Entonces sos ya conocedor del mercado nacional, tenés negocios en Honduras, en Centroamérica. Sí. Mi experiencia personal comenzó en el 2001. Eventualmente salí del país, estuve como 2-3 años, después regresé y a partir del 2015-16 ya me encuentro residiendo en el país con mi familia, esposa hondureña y mis 2 hijos catrachos. Ah, tenés 2 hijos catrachos. Bueno, entonces ahora van de visita a Argentina. Ahora el viernes me toca ir de viaje y bueno, después a fin de año vamos de nuevo para allá. Bueno, contanos un poco de tu historia. ¿Quién es Cristian? ¿Cómo empezó todo este mundo? Si fue una oportunidad que se dio o una decisión que tomaste y cómo llegaste también a Honduras. Bueno, es una historia larga, tenemos que tratar de resumirla de estos 20 años prácticamente. Empezó allá por el 2001, trabajaba para una compañía de tecnología en Buenos Aires y tuve la oportunidad de que me invitaran a venir a Honduras, específicamente iba por un proyecto muy temporal, solo eran 4 meses, y ahí comenzó una historia de hacer implementaciones de sistemas, de tecnología, transformar. En ese momento el término de transformación digital no estaba claramente tan presente como ahora, pero era ayudar a las compañías a dar ese paso en la tecnología, ¿no? Empezar a implementar sistemas para manejar sus contabilidades, sus inventarios y empezar, digamos, un proceso de tecnificación, ¿no? En ese momento era bastante precario lo que era en ese sentido la tecnología presente en las empresas. Así que, bueno, prácticamente era ir enseñándoles poco a poco y ayudándolos también a simplificar procesos y hacerlos crecer. ¿Y qué tipo de empresas tenías en ese momento? Nosotros éramos una compañía de consultoría siempre y las empresas que más nos contrataban eran, empresas que eran de diferente tamaño, desde empresas de telecomunicaciones importantes en ese entonces, empresas distribuidoras, y habían también algunos emprendedores que quizás venían con una idea de poder ejercer su oficio, lo que acababan de graduarse, y bueno, necesitaban ya arrancar con sistemas, ¿no? Ya venían con ese chip, ese ADN desde la universidad de poder implementar con sistemas sus negocios. ¿Y cómo ves en la actualidad, o sea, en este momento, ese tema de los negocios? Ya que sos coach, que sos asesor directo y que fundaste tu compañía también, ¿cuáles son los retos más importantes y significativos que hoy ves en el mercado? Bien, bueno, si nosotros tenemos presencia en toda la región centroamericana. Principalmente nosotros cuando vinimos detectábamos que había muchísima oportunidad de servicio tecnológico en sí. Las empresas enfrentaban muchísimas dificultades para expandir sus negocios. Si los segmentamos en el sentido de una compañía tradicional, familiar, de muchísimos años, a mí me llamaba mucho la atención que tenía muchos años de estar, por ejemplo, solo en Tegucigalpa, ¿no? Y preguntábamos si en San Pedro, todavía no hemos podido expandir. Y muchas de las razones tenían que ver con, primero, a veces dominar sus procesos y poder replicarlos en otras regiones, y por otro lado, la falta de tecnología. En términos de dificultades, somos latinoamericanos, la verdad es que tenemos como un máster en lidiar en situaciones de crisis. Nosotros, dentro, digamos, de Honduras siempre vimos Centroamérica como un país, siempre. Honduras como era parte de una región y ahí intentamos lo más rápido posible expandir, porque siempre mirábamos que algún tipo de crisis, no importa si es política, económica, o cualquiera de las que pueda existir macroeconómicamente hablando, existían en diferentes momentos en diferentes países, ¿no? Cuando Honduras estaba bien, quizás Guatemala estaba con algún problema, y si no, quizás Costa Rica, etc. Pero si había algo que encontrábamos como un factor común, digamos, de problemáticas en sí, era la incertidumbre.
¿no? Entonces, siempre en algún momento me ha tocado pasar por diferentes gobiernos. Siempre existió como esa incertidumbre de este es el mejor momento para invertir o este es quizás el mejor momento para emprender. Y realmente lo que nos ha tocado específicamente en cada uno de esos casos es acompañar en esas decisiones, ¿no? Tratar de reducir esa incertidumbre. Para mí, que me tocó emprender desde muy pequeño, hablo de pequeño, tenía 25 años, pero cuando vine por primera vez tenía 20, a dar una consultoría. En ese momento me di cuenta y encontré mi pasión que tenía que ver con ayudar a empresas a que puedan crecer y poder expandirse. Me gusta mucho porque el tema de tomar una decisión tan joven, ¿verdad? Y tomar esos desafíos de muy joven y también la formalización y que te perciban también en el mercado siendo un joven de 20, 25 años de una forma seria que puede dotar de conocimientos y también puedes entrenar equipos dentro de las empresas para hacer cambios importantes, pues es algo muy satisfactorio, ¿verdad? En tu carrera. Ahora, hoy en día tenemos más retos porque tenemos el tema de tanto la transformación, de la aceleración de los negocios, de cómo tenemos que implementar las nuevas tecnologías para poder crecer, la competencia está viva. Me imagino que esa decisión que tomaron ustedes en su momento de irse rápidamente a crecer regionalmente no fue fácil, me imagino en su momento. O crecemos en este momento o no, nos quedamos en un mercado. El riesgo también pudo haber sido medido hasta cierto punto, pero no del todo. Pero tenemos que validar, ¿verdad?, cada uno de los pasos. ¿Cuál podría ser la primera recomendación así puntual que le podemos hacer a los emprendedores que nos están viendo hoy? En base a tu experiencia, a esto que nos estás contando. Sí, el temor va a estar presente siempre. Esa para mí es pero que no te paralice, ¿no?, puntualmente. Y lo cierto es que nosotros hacíamos una comparación en el esfuerzo que realmente uno pone en su negocio. Normalmente la formación estudiantil, universitaria, va muy enfocada a formar seguidores, a formar empleados, ¿no? Y eso, al final, durante unos 5, 6, 7, 8 años, está recibiendo esa doctrina y cuando sale, digamos, al mercado laboral es como que lo último que piensa a veces es en emprender. A menos que encuentres tu pasión muy rápido, de muy adolescente, y ahí es donde uno dice, no, yo no quiero hacer algo que quizás no haría cotidianamente solo por el tema de tener un salario, ¿no? Entonces, pero son hechos o personas, digamos, que son muy ejemplares en ese sentido. La mayoría de las personas salen con un miedo importante a lo que es la parte de emprendimiento. En los últimos 20 años esto ha incrementado un montón en las universidades, carreras de emprendimiento y demás, y todos manejan el mismo mensaje: hacelo. ¿Okay? Hacelo, porque si hoy por hoy una persona que está trabajando por una compañía y se levanta a las 8 de la mañana y a las 5 termina y sacrifica un montón, pasa gran parte de su vida en un puesto de trabajo, si esa persona sintiera que es propio, le daría el triple, digamos, de esa energía. Entonces, ese es como por decir el primer consejo, que es hacelo, no tengas miedo y principalmente que no te importe lo que te vayan a decir. Va a haber mucha gente y lastimosamente gente que uno lo quiere, ¿sí?, y que le va, digamos, a tratar de transmitir un poco más de ese temor y fíjate que no es el momento ahora. Y realmente yo lo que digo es, hacelo, rodeate de gente que te empuje y eso va a ayudar a que tu emprendimiento, tu proyecto va a poder obviamente salir adelante. Y el tercero consejo que podría pensar que nos pasó a nosotros fue, nosotros iniciamos con una visión de un negocio que iba a ser de una manera y a lo largo de los últimos 20 años casi no la reconocemos como se concibió originalmente. Claro. Entonces, uno se fue adaptando, uno fue expandiendo, uno fue adoptando nuevas tecnologías. Yo en el camino encontré la pasión de la analítica, no era desde el inicio, lo mío era más orientado a la parte contable, financiera, análisis de negocios, etc. Y encontré mi pasión en la analítica, en la proyección, en tratar de anticiparme a los hechos usando la información, ¿no? Entonces, básicamente eso podría decirles. Bueno, tenemos 3 recomendaciones puntuales. Vamos a ir a una pequeña pausa, ¿te parece? Perfecto. Vamos a una pequeña pausa aquí en Eureka y regresamos con más tips y más consejos de nuestro invitado especial. Ya volvemos.
celebramos nuestro 58 aniversario con el sorteo de 2 camionetas del año, 2 premios de 100.000 empiras, 4 de 50.000 y 4 menajes de casa. Muchas formas de participar para que tú puedas ganar. Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. Restricciones aplican. Continuamos aquí en Eureka, hablemos de negocios con Cristian, un invitado muy especial y muy conocedor porque nos está dando recomendaciones muy importantes, ¿verdad, Cristian? Ahora, queremos conocer también un poco de tu historia en cuanto al análisis de datos, esta analítica. ¿Cuándo decidiste? ¿Cómo ha sido la experiencia? Y también para poder ser ejemplo para muchos jóvenes emprendedores también que de repente les llama la atención como carrera profesional y bueno, si están dispuestos a esos cambios de los cuales nos has mencionado, de transformarse y de ir de la mano de lo nuevo, de lo moderno, de la implementación de nuevas tecnologías y demás, pues podemos hacer la invitación también para que puedan seguir tu ejemplo. Totalmente. Bueno, les mencionaba, mi background específicamente es más orientado a la parte contable, la parte financiera, procesos, cómo sistematizarlos, pero en el digamos, camino de este proceso de implementación de sistemas que son llamados ERPs o CRMs y son herramientas más de control de gestión empresarial, empezó en un par de reuniones que habíamos tenido la posibilidad de conocer herramientas de análisis. En ese momento para mí era algún tema ajeno, estamos hablando ya hace más de 15 años, y tuve la fortuna de conocer una de las compañías hoy líderes en el mercado y a nivel mundial, que es una compañía de origen americano, que es una compañía que invierte muchísimo en la parte de analítica directamente, y crecí, digamos, en esa formación de entender cómo analizar estos, digamos, volúmenes de información que en esos momentos eran más limitados, pero comparándolo lo que fue los últimos 5 o 10 años, el crecimiento ha sido, digamos, exponencial, ¿no? Y ni hablar con la presencia de redes sociales, con integraciones de sistemas y todo lo que tiene que ver, digamos, con la producción de información hoy es prácticamente abismal. Así es. Eso acompañó un poco mi pasión por la información, por el orden, por cómo tener, digamos, los datos lo más curados posibles o depurados en sí, herramientas para poder tener la información lo más puntual posible, ¿no? Evitar duplicidades y todo eso. Y eso fue llevando a cada vez a aplicar herramientas de análisis, poder anticiparme a eventos, combinar información. Uno de los proyectos quizás más recuerdo que tuvo un impacto interesante fue conectar, por ejemplo, información del clima con algún tipo de negocio para tratar de predecir que en momentos de lluvia, por ejemplo, aumentaba la cantidad de personas que llegaban a visitar un negocio. Y eso ayudaba a que ellos puedan hacer la previsibilidad de poder, obviamente, contratar más personal o prepararse para ese momento. Ahí empecé a entender este concepto de data blending, de poder unir y de poder, obviamente, generar información cruzada en este sentido. Sí, tenemos que simplificar para el entendimiento quizá de algunos que no están tan relacionados al término de la analítica de datos. ¿A qué nos referimos? Cuando decimos, ok, vamos a hacer analítica de datos, ¿qué significa? ¿Para qué sirve y cómo es de importante hoy en día para darle soluciones a los clientes? Perfecto. Bueno, si nosotros tomamos en cuenta un ejemplo que los datos en sí, la producción de información, lo convertimos en como si fuera la materia prima, vamos a decir, de comida, pastel o de lo que quisiéramos hacer, la analítica de datos básicamente tiene que ver con darle forma y que esa información, esos datos cuenten una historia. Esa historia principalmente tiene que ver con la salud del negocio, la proyección del negocio hacia dónde se está dirigiendo, cuáles son, digamos, los problemas críticos que están prohibiendo o no permitiendo que el negocio crezca o que evolucione. Y toca principalmente, sobre todo en lo que va a pasar, no tanto en lo que está pasando o en lo que pasó. Obviamente la analítica en el presente es clave porque todos quisiéramos tener, como decir, un dashboard o un tablero de control que nos esté diciendo el negocio vendió hoy más que ayer, los gastos se redujeron, la rentabilidad aumentó, pero principalmente la analítica cumple esa función, es decirnos en la salud en la que estamos y también ayudarnos a entender los cambios que deberíamos hacer o las decisiones que deberíamos tomar para alcanzar ese nivel de negocio o ese nivel de crecimiento que estamos buscando. Y es interesante cómo desde que el negocio es una persona, 2 personas, no importa el tamaño de la empresa, tenemos que pensar en implementar
analizar los datos, tenerlos ordenados para tomar decisiones y obviamente, como decís, pasar el diagnóstico para ver qué viene después o qué deberíamos, hacia dónde nos deberíamos dirigir. ¿Qué le podríamos decir a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que dudan a veces, pero que sí tienen de alguna forma un fondo o un capital para poder invertir y cambiar ya, no esperar un año más, porque podríamos hacer una transformación hoy en el negocio? Esa es una pregunta que siempre ocurre, ¿no? ¿En qué momento es el más oportuno para invertir o para implementar, digamos, una solución de analítica en su organización? Muchos hablan después de que ya implementé el sistema de facturación o después de que implementé, por ejemplo, tal proceso. Lo cierto es que dentro de un proceso de transformación, en cualquier momento en la organización es importante traer la analítica. Cuanto antes, en mi opinión, mejor, porque la analítica, de nuevo, te cuenta cómo estás en términos de salud empresarial. Entonces, en el pasado, obviamente, este tipo de soluciones eran mucho más costosas. Entonces, tomando un poco el ejemplo de la pyme, que quizás en el pasado era algún evento donde, ok, no, esto solo quizás lo adquieren empresas como bancos o empresas de telecomunicaciones o supermercados, ¿no? Que quizás tienen los recursos o el capital para poder invertir en este tipo de soluciones. Hoy eso ya prácticamente es muy fácil de adquirir herramientas de explotación de datos y de poder... Una excusa de decir, no puedo implementarlo. Exacto. Porque realmente sí se podría tener como determinado en un presupuesto o en un plan de acción anual. Exacto. Sí. Y principalmente uno lo puede justificar muy fácilmente. Antes era más difícil, hoy es mucho más fácil, sobre todo porque si uno utiliza en su organización demasiado Excel, significa ahí que hay 3 riesgos potenciales. El primero, uno de los más importantes, es que puede haber un grado de error en esa información que se está procesando. El segundo tiene que ver con la seguridad de la información. Ese Excel, dependiendo de la información que tenga, puede terminar en manos que quizás no son, digamos, las que uno quisiera, ¿no? Y posiblemente quizás rota un empleado, se va y de pronto se lleva información que es sensible para la empresa. Y tercero, es que esto demanda un trabajo artesanal de creación de información muy alto. Y eso a la larga se traduce en más costos, ¿no? Entonces, si uno piensa en estas 3 problemáticas que intentaría resolver, la analítica viene, digamos, a resolverlas en un proceso relativamente hoy mucho más corto que como era en el pasado. ¿Tendríamos una oportunidad para aquellos emprendedores en el tema de formación? O sea, entendiendo que no todas las personas o no todos están asociados al término de la analítica, lo entendemos, pero al final no hay una comprensión profunda del tema. Entonces es una oportunidad para poder o acercarnos a ellos y formarlos, por lo menos en el entendimiento y la comprensión de los beneficios que puede tener en su negocio si se implementa, o ellos se acercan a nosotros. Pero creo que hay una responsabilidad tanto de los expertos te lanzo la jugada, digamos, para que podamos de alguna forma dar a conocer el beneficio con los múltiples canales que hoy en día pues tenemos acceso. Sí, nosotros, por ejemplo, somos muy activos en hacer convenios, por ejemplo, con universidades. Inclusive dentro de Honduras hemos hecho un convenio con una de las universidades más importantes, que es Unitec, para ofrecerles, digamos, un laboratorio prácticamente sin costo para que puedan implementar herramientas de analítica y brindarlas en sus clases de análisis, analítica 1, análisis de datos, para formar científicos de datos, etc. Hoy el nombre, digamos, la asignatura, la carrera de analítica está presente prácticamente en todas las universidades. Esto en el pasado no existía, así que hoy es muy fácil, es un segmento, una profesión que se está demandando cada vez más en el mundo, así que sí, para mí es una oportunidad enorme para todos. Excelente. Doy clases en la universidad que mencionaste. Ok. Y en salud es importantísimo el análisis de datos. Totalmente. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. En Torre Supply HN puedes encontrar todo lo que necesites para sala de belleza con su línea de distribución en Honduras. Sara Kay Honduras, línea brasileña para todo tipo de cabellos y con su producto estrella la taninoplastía, la que te alisa y no te barre el color. Cus Honduras, una línea italiana completa para colorización de cabello. Gel Prof HN, ¿eres emprendedora en el arte de las uñas? Déjame decirte que Gel Prof HN te tiene una variedad de esmaltes gel, acrílico, monómero
número y mucho más. Los mejores precios están en Torre Supply HN y en sus líneas Sarah K Honduras, Kush Honduras, Health Prof HN. Regresamos aquí en Eureka, hablemos de negocios con Cristian, quien nos está pues dando toda la información y el conocimiento sobre este tema tan importante de la analítica, análisis de datos y todo lo que tiene que ver con la transformación también. Me llama mucho la atención el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo entra dentro de todo este campo? Bueno, ¿Qué se viene? ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esto? No, es el camino. Creo que ya se puso muy de moda todos hablando de esta solución de ChatGPT, sobre todo el impacto que está realizando en cómo automatiza, en cómo la velocidad que tiene en la producción de ya sea de contenidos, marketing, análisis, revisiones, tecnología, hacer código y demás. Y la analítica no se queda atrás. Hoy en el evento vamos a presenciar algo relacionado con la combinación de la analítica de datos con la inteligencia artificial combinada para soportar la decisión empresarial. El camino va a ser este tipo de conversación que hoy tiene uno con ChatGPT para lograr diferentes aspectos, digamos, de conocer su negocio. Ese va a ser el camino, ya no tanto de ir a buscar la información, sino consultársela a una entidad artificial, por decir así, para conocer aspectos, cuál es el mejor momento de salir de mi casa para ir a un tal evento. Y esa conversación que hoy yo la experimento a veces con mis hijos que son pequeños y que hablan con Siri, con los diferentes Alexas y demás, y para ellos hoy es súper natural hacerlo. Obviamente uno tuvo que evolucionar a ese tipo, digamos, de conversación. El que está en el rubro tecnológico siempre ha sido mucho más simple, pero realmente para mí ese es el camino que va a continuar y va a impactar muchas industrias más. No, y ya queremos crear. Yo siempre quiero tener un robot y a veces me han regañado por decir, yo quiero un asistente robot, yo necesito contarle historias, que grabe y que me recuerde ciertos momentos dentro de tal tiempo. Quiero hacer música y todo, ¿verdad? Yo no estoy en contra de tantas barreras que se escuchan. Obviamente hay que tener cuidado, hay muchos riesgos asociados y hay que tener control porque al final somos seres humanos y bueno, pero pienso en positivo. A veces me dicen que soy muy optimista, Cristian, no sé, pero es parte de... Nunca es demasiado optimista, como dice. Bueno, la analítica de datos aquí en Latinoamérica, ¿hacia dónde va también? ¿Cuál es tu visión? Y cómo los emprendedores principalmente y estos empresarios pues ¿qué deberían hacer hoy? ¿Verdad? Según las tendencias, hacia dónde va el mundo, dónde informarse en el tema de análisis, aunque no trabajemos específicamente o seamos expertos como en tu caso, sino que cómo presionar también para que las cosas sucedan, ¿verdad? Y nos den mejores soluciones. Bueno, yo creo que en aspectos de cómo la analítica se ha ido insertando en los diferentes generaciones, países, regiones, nunca ha sido de la misma manera ni a la misma velocidad. En Sudamérica, obviamente, la analítica tiene una penetración muchísimo más grande porque las empresas también han ido adoptando tecnologías mucho más tempranamente hablando, ¿no? Entonces, pero ya hoy en lo que es Latinoamérica, inclusive podemos mencionar en Centroamérica, hay muchísima necesidad. Hay veces que empresas que no son quizás tan tecnológicas no saben que lo necesitan, pero a la larga, cuando uno comienza a hablar sobre sus problemáticas, sus necesidades, la analítica está presente en prácticamente todas. Por ejemplo, a todos, como bien mencionabas, nos gustaría que el sistema o a un sistema nos recordara cierta información. O antes de irse a dormir, hacer una lista de los temas pendientes que quedaron para poder tenerlos presentes temprano al día siguiente. O saber cómo le fue a mi negocio esta semana, este fin de mes, comparado con el anterior. Y una de las cosas que hacemos en la organización es justamente automatizar esas respuestas, o sea, poder satisfacer esa necesidad de información de los dueños, ejecutivos de negocios, pero también inclusive colaboradores que necesitan prepararse para que su día siguiente sea más eficiente, entregarles esa información, darles esa analítica de información previa y que con eso puedan estimular un poco esa toma de decisión, que al final yo digo que es un músculo, uno tiene que ejercitarlo, tiene que poder obviamente practicar, tomar decisiones cada vez más informadas y mejores, y el resultado después va a estar
más latente. Va de la mano entonces con el importante liderazgo que debemos tener también. Debemos también tener esa fuerza y ese entrenamiento en las habilidades blandas, ¿verdad? Así es. Hay que tomar decisiones y no todos tomamos buenas decisiones independientemente de que tengamos los datos precisos, porque me das una precisión de datos, pero ¿qué hago? ¿Cómo tomo la decisión? ¿Qué implemento y qué no? ¿Qué desisto? O sea, ahí también hay un entrenamiento, ¿verdad? Totalmente. Con la información que tengo, cómo tomar la decisión, porque podríamos tener varias alternativas en base a eso que me estás mostrando. Alternativas y después podemos tener variables que impactan en esa decisión. Exacto. Situaciones que obviamente cuando uno habla de los miedos, de si la inteligencia artificial va a reemplazar ciertas decisiones, yo creo que nos va a seguir dando información, nos va a seguir nutriendo para que esas decisiones sean aún más fáciles de tomar, pero nunca yo creo que va a haber una situación donde una entidad de inteligencia artificial tomará una decisión por mí. Ahí yo creo mucho en ese gut feeling, como se le dice, ¿no? En esa sensación de que cuando algo está bien o está mal. Esa corazonada o esa intuición que tiene que ver con experiencia, conocimiento. Exacto. Sí. Y eso va a ser irreemplazable. Sí. Hay que tener como esa mirada, ¿verdad? Siempre estar monitoreando qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial. También el aspecto de la ética y los valores, ¿verdad? Yes. Como seres humanos probablemente siempre estemos ahí viéndolo de cerca y entendiendo también que en algún momento, no sé si van a haber restricciones, si las hay, pero hay un debate mundial respecto al tema de la inteligencia artificial y cómo se utiliza toda esta información. Pero bueno, ¿cuáles serían, digamos, las recomendaciones adicionales? Porque ya dijiste varias recomendaciones puntuales a estos emprendedores que probablemente hay muchos tecnológicos, hay quienes también están emprendiendo de forma tradicional, pero que algunos son muy arriesgados, pero otros están como conteniéndose a precisamente tomar decisiones porque tienen miedo a cómo hacer crecer su negocio. ¿Será que este es el momento porque estamos cómodos? ¿Será que qué hacemos en base a tu experiencia y obviamente a tu campo? En mi experiencia, yo siempre me considero una persona muy inquieta. Realmente me aburre estar en un estado constante de confort. Entonces, para mí es más natural arruinar o romper algo solo por el hecho de que empezar de vuelta a hacerlo, ¿no? Entonces, y yo sé que hay muchos emprendedores que son iguales. El emprendedor tecnológico es muy dinámico porque la tecnología está cambiando constantemente. Pero hay emprendedores que no tienen una base tecnológica y donde obviamente sienten a veces esos vacíos en donde quizás expandir involucra a veces, por ejemplo, expandirse de un país, involucra conocimientos legales, fiscales, obviamente tecnológicos, una inversión importante y sobre todo el sentir que no voy a poder estar tan cerca de esa inversión que hice porque quizás está en un país, por más que sea un país hermano, cerca o limítrofe. Entonces, realmente tratar de mitigar esos miedos tiene que ver mucho con, de nuevo, rodearse de personas, primero, que lo hayan hecho. Para mí, una de las aprendizajes más importantes que tuve en mi vida fue tratar de estar rodeado de personas que bien o lograron lo que yo quiero alcanzar y que esas personas tengan ese tiempo para brindármelo o a veces con ejemplos o con guías. Hay veces también que el mal ejemplo es muy buen maestro. Exacto. Porque uno ya se da cuenta. El mal ejemplo puede ser un buen ejemplo. Exacto, porque para no repetirlo, ¿no? Entonces, y eso también es algo que es valorable, pero quizás el mejor o lo que más, digamos, si uno pudiera prevenirlo, aunque es inevitable experimentarlo, tiene que ver con no traicionarse en su principio y valor, ¿no? Creo que nosotros en muchas etapas de nuestro negocio tuvimos que desintoxicar esa organización de, a veces tenés malos colaboradores o malos socios o malos clientes o malos proveedores y uno tiene que empezar ese proceso de desintoxicación antes de que se convierta, digamos, en una enfermedad mucho más crónica, ¿no? Entonces, lo primero que eso es, y eso si uno tiene una base, un fundamento de valores, de principios, es prácticamente inquebrantable, ¿no? O sea, entonces cualquier adversidad que venga, ese fundamento te va a ayudar a poder atravesarlo. Los principios son innegociables, dicen por ahí. Así es. Bueno, te voy a hacer una pregunta de cierre. En el programa, pues, nos interesa saber cuál ha sido el momento eureka de nuestros invitados y en este caso te preguntamos cuál ha sido tu momento eureka. A ver, mi momento eureka fue en el 2004,
estaba haciendo una consultoría, en ese momento estaba en Londres, venía de salir de esa reunión que había tenido con un cliente en el que habíamos resuelto una problemática que era bastante compleja, y en el camino de regreso tenía que decidir si yo me quedaba o me iba o regresaba a Latinoamérica justamente a emprender. En ese momento trabajaba para esta compañía que era internacional, y hubo un momento en el que, no sé, concluí que definitivamente este esfuerzo que había hecho de haberme alejado de mi familia, de haberme ido a otro país, estar solo y hacer este tipo, digamos, de esfuerzos, tenía que empezar a capitalizarlo. En ese momento tenía entre 22 y 23 años, tenía que capitalizarlo, ya sea con los pocos ahorros que tendría, para poder comenzar mi negocio. Y tomaste tu decisión. Y ahí tomé mi decisión y me regresé. Bueno, ha sido de verdad un placer que estuvieras con nosotros, Igualmente. compartiendo con los emprendedores. Bueno, nos dejas bastantes lecciones, muy agradecidos también, y gracias también a la cooperativa Elga, pues por eso estamos acá hablando de este tema tan importante, y también pues conocer parte de tu trayectoria. Gracias, Cristian. No, gracias, Pamela, a ti. Bueno, Saludos. es hora de despedirnos y nos vamos a ver en el próximo episodio. Vamos a hablar de emprendimiento, pero recuerden todos los consejos y las recomendaciones que nos ha dejado Cristian. Y bueno, queda más que decirles. Gracias por su atención, gracias por estar pendientes. Motivación, analicen sus negocios, tomen decisiones en base a estos análisis de datos que bien Cristian nos ha compartido. Nos vemos en el próximo Eureka para hablar de negocios.